hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Qué bendición que nos puedan acompañar y que juntos sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a rogar a Dios que nos dirija y nos ayude en esta noche. Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad y bondad, porque cada día podemos disfrutar de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad. Señor, porque nos permites llegar por este medio, Señor, a donde se encuentren mis hermanos y poder estudiar juntos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Te lo rogamos, necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo, dirígenos. Reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Y rogamos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Les quiero comentar que hoy vamos a comenzar una introducción siempre del libro de Romanos, pero vamos a comenzar, diríamos, una segunda etapa que sería del capítulo 8 al capítulo 16, y es pues para poder terminar este libro. Este libro es maravilloso, pero a la vez es desafiante, ¿no? Hay pasajes, creo, que son complejos. Vimos, por ejemplo, acabamos de ver el capítulo 7, hablábamos del Pablo converso o inconverso, y por supuesto que hay desafíos, pero a la vez estamos contentos. Si no me equivoco, esta es como la enseñanza número 51, creo yo. Y pues Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Entonces en esta noche me gustaría dar una introducción sobre, vuelvo a repetirlo, el capítulo 8 al capítulo 16, y tener un panorama de lo que vamos a ver los próximos días miércoles. El libro de Romanos es la explicación más contundente, dicen algunos autores, ¿no?, del corazón del Evangelio, y el análisis más apasionante de la forma en que ese Evangelio obra en nuestros corazones. Creo que es importante que entendamos qué es el Evangelio y entonces ponerlo en práctica, vivirlo, y que ese también es un gran desafío. Los primeros 7 capítulos, que es los que hemos estudiado, hemos visto lógicamente de una manera panorámica, explican las maravillosas verdades del Evangelio. Por ejemplo, la justificación por la fe, la unión con Cristo, de la salvación solo por medio de Cristo y no por medio de nuestras obras. Y esos capítulos hablan acerca de todo esto y con mucha profundidad. Vuelvo a repetirlo, este libro, hermanos, es muy profundo, muy desafiante, ¿no? Y ruego sus oraciones para que el Señor nos dé sabiduría y poder seguirlo desarrollando de la mejor manera. Luego viene esta segunda mitad del libro, del capítulo 8 al capítulo 16, y Pablo va a seguir contestando una pregunta que comenzó a hacer en los capítulos del 5 al 7. Creo yo que la pregunta es ¿cómo es que tener fe en el Evangelio de Cristo conduce a una vida transformada? ¿Cómo es que tener fe entonces en el Evangelio de Cristo conduce a una vida transformada?
Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma alrededor del 57 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero, y muy probablemente desde Corinto, Grecia. Y era una iglesia formada por convertidos judíos y también gentiles. Una iglesia de cristianos que estaban comprometidos, pero que aún eran nuevos. Estaban comprometidos, pero eran nuevos en la fe. Y creo yo que Pablo entonces lo que quiere hacer es que puedan tener una fe sólida. Y creo que también es uno de los propósitos, ¿no?, de esta carta, de este libro maravilloso. Aunque Pablo todavía no los había conocido en persona, sabía que lo que más necesitaban era el Evangelio. Ellos necesitaban el Evangelio, necesitaban entender qué era el Evangelio. Pero él no solo quería que ellos entendieran el Evangelio, sino que su anhelo era que amaran y vivieran el Evangelio. Y este es un gran desafío, hermanos, para nosotros el día de hoy. Debemos de ser diligentes. Requiere de constancia, requiere de disciplina. Muchas veces requiere de una inversión económica, ¿no? Para aquellos que vamos a comprar un comentario bíblico, un libro, requiere esto de inversión económica, ¿no? Pues si usted quiere ir a la iglesia, invertir en sus pasajes, quiere aprender más del Señor, hay una inversión económica, y a eso me refiero. Debemos de ser diligentes, disciplinados, constantes en poder aprender más de la palabra del Señor, y eso es importante. Y creo yo que constantemente, hermanos, debemos de animarnos unos a otros, y nosotros como líderes animar al pueblo de Dios a que realmente sea diligente en aprender más de la palabra del Señor. Lo he dicho, ¿no?, de que vivimos un tiempo lamentablemente de analfabetismo bíblico, ¿no? Lamentablemente no hay conocimiento de la palabra de Dios. En muchos lugares se tiene mucho conocimiento de audiovisuales, cuestiones de marketing, ¿no?, para poder llegar a muchas personas en muchas plataformas, esto y el otro, pero hay un desconocimiento bíblico, y es importante que regresemos, hermanos, a la palabra de Dios y que seamos diligentes, que seamos disciplinados. Pero eso requiere de esfuerzo, requiere de entrega, y muchos no quieren eso, ¿no? Muchos se quieren ir por el camino fácil y no quieren realmente esforzarse, trabajar por aprender más de la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar allí, ¿no? Es importante entonces entender el Evangelio, pero también el anhelo de amar la palabra de Dios. Y cuando me refiero el anhelo de amar la palabra de Dios, es vivir el Evangelio, ponerlo en práctica. Y creo yo que ese es un gran desafío, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿no? Este no es solamente un ejercicio intelectual en el cual nos llenamos de conocimiento y decir, wow, este hermano cómo sabe, ¿no? Aquí creo yo que entra la importancia de la sabiduría, y la sabiduría es poner en práctica lo que hemos aprendido, y en este caso lo que ya hemos aprendido, que es el Evangelio, y entonces poderlo poner en práctica. El cristianismo no es esencialmente un asunto de la mente o de la voluntad. Es un acto también del corazón. Por supuesto, yo lo he dicho, ¿no? No vamos a dejar a un lado nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestra voluntad, pero también es un asunto de nuestro corazón, de un corazón que está saturado del Evangelio y en la cual habita el Espíritu Santo. Ojalá, mis amados, que podamos tener ese anhelo profundo de conocer la palabra de Dios, de ser diligentes, ¿no?, en comprenderla,
en entenderla, atesorarla, amarla, vivirla, ¿no? Y creo yo que eso es muy importante. Un corazón saturado del Evangelio en el cual habita el Espíritu Santo. Ese es el corazón que lleva a un verdadero cambio en nuestra forma de pensar y de comportarnos. ¿Qué es lo que nosotros estamos metiéndole, hermanos, a nuestra mente, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos insertando constantemente? Hablaba de un corazón, de una mente saturada del Evangelio. Ojalá que sea de esa manera, ¿no? Que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones, todo nuestro ser esté saturado del Evangelio. Pero si no tenemos contacto con la palabra del Señor, si no hay un compromiso real, nuestras vidas, hermanos, no van a estar saturadas del Evangelio, no van a estar saturadas de la palabra de Dios, van a estar saturadas de otras cosas, ¿no? Y en las cuales muy fácilmente nos podemos desviar. Por lo tanto, entonces, la pregunta es, lo que está entrando a nuestra mente, lo que viene a nuestras vidas, lógicamente, de una manera positiva o negativa, va a afectar nuestra forma de pensar y nuestra forma también de comportarnos. En un sentido, Romanos capítulo 8, del capítulo 8 al capítulo 16, se presenta en dos secciones y cada una comienza por lo tanto. Reina Valera del 60 lo traduce, ¿no? El capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ¿no? Creo que una traducción también sería por lo tanto. Y aquí inicia, podríamos decirlo, esta primera sección. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Este es el resumen del fundamento de la seguridad cristiana. Con la ayuda del Señor lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿no? Vamos a entrar un poquito más de lleno a estos pasajes. Pero este es el resumen y el fundamento de la seguridad cristiana. Por lo tanto, o como dice Reina Valera del 60, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo yo que es importante resaltar eso. Para el creyente nunca puede haber o no puede haber una condenación por parte de su Padre Celestial, ni de nada que lo separe de Él. Y la pregunta es, ¿por qué no? Por la obra de su Hijo en la cruz y por la obra de su Espíritu que hace en nuestros corazones. Tal como Pablo muestra en los capítulos del capítulo 9 al capítulo 11, toda nuestra salvación se basa en la elección de Dios, y esto nos lleva a ser humildes y a estar confiados entonces en Él. Y por supuesto que también hay una responsabilidad nuestra, ¿no? De esta manera no nos podemos quedar nosotros de brazos cruzados. El capítulo 8 es también enfático, ¿no? Cuando dice el texto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo yo que es importante también que nosotros tengamos esa responsabilidad. En segundo lugar, en los versículos 12, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, hay otro por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, vamos al capítulo 12. Reina Valera lo traduce como así que, pero podría ser también por lo tanto, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos otro por lo tanto. Vemos entonces, interesante aquí, por lo tanto, hermanos, ¿no? Sería otra traducción. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este es un resumen de toda la vida cristiana. La motivación del creyente debe de ser entonces la gratitud. Vuelvo a repetirlo, la motivación del creyente debe de ser la gratitud. Vivimos para agradar a nuestro Padre Celestial por medio de nuestra obediencia. Y mis queridos hermanos, esto es algo con lo cual nosotros debemos de luchar día con día, ¿no? Es muy fácil en la congregación levantar nuestras manos, gritar, saltar, lo que usted quiera, pero obedecer es una cuestión más compleja, ¿no? El ser obedientes. Y es a lo que nosotros hemos sido llamados, ¿no? A ser obedientes. Por eso hablo también que existe una responsabilidad nuestra. El ser obedientes al Señor. El poder obedecer al Señor. Vivir para Él. La motivación del creyente debe de ser la gratitud. Vivimos para agradar a nuestro Padre Celestial por medio de nuestra obediencia, aunque nos cueste o sea incómodo. Ahora, esto no es fácil, no es sencillo, ¿no? He hablado con personas acerca, por ejemplo, del perdón, ¿no? Y a veces hay mucha ira, hay coraje, y saben que tienen que perdonar, por ejemplo, pero es difícil muchas veces, ¿no? En situaciones muy, muy complicadas, y tomar esa decisión de perdonar. Y hay tantos ejemplos, ¿no?, que podríamos poner entonces donde se requiere de nuestra obediencia. Y ser obedientes, hermanos, muchas veces entonces cuesta, es incómodo. El resto del libro de Romanos nos muestra cómo podemos ofrecer entonces como sacrificio vivo en todas las áreas de nuestra vida. Un gran predicador del siglo XX escribió sobre Romanos lo siguiente, y él dice: de todas las joyas, esta es una de las más brillantes. Alguien ha dicho que la piedra o la colección de piedras más brillante y lustrosa de toda la escritura es esta epístola a los romanos, y que de estas, se está hablando del capítulo 8, es la joya más brillante, le llama él. El capítulo más conmovedor de Romanos es el capítulo 8. Creo que la parte más maravillosa del libro de Romanos probablemente sea el 8.5, ¿no? Si usted gusta, me acompaña, capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ya vamos a llegar ahí, ¿no?, con la ayuda del Señor la próxima semana. Aquí Pablo resume cómo cambiamos de adentro hacia afuera,
cómo somos profundamente transformados. Los que viven conforme al Espíritu, dice él, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y ruego al Señor, mis queridos hermanos, que nosotros podamos obtener cambios profundos, pero desde adentro. Y la palabra de Dios es poderosa para que hayan cambios profundos en nuestra vida. Y que sea un cambio entonces desde adentro y por supuesto hacia afuera. Y creo yo que eso es lo maravilloso del Evangelio, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que quiso trabajar en el hombre, pero en lo más interno, en lo profundo del ser humano, para que entonces se pudiera expresar también en lo externo. Necesitamos, hermanos, que la palabra de Dios llegue entonces a nuestros corazones, que existan cambios profundos realmente en nuestras vidas. Esto, hermanos, no se trata solo de maquillar el asunto, ¿no? Sino venir delante de la presencia del Señor y decir: Señor, este soy yo, ¿no? Con estas debilidades, con estas dificultades, con estos desafíos, con estos problemas, y te las traigo delante de ti. Necesito cambiar, ¿no?, estas áreas de mi vida y dejar que el Espíritu de Dios nos transforme a través de su palabra, ¿no? Y es importante que hayan cambios profundos en nuestras vidas, pero para eso creo yo que necesitamos sinceridad. Y hasta este capítulo, hermanos, capítulo 7, espero que nosotros tengamos ya la humildad de reconocer nuestra pecaminosidad, de reconocer que realmente en nosotros no hay nada bueno. Necesitamos indiscutiblemente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo reconocer, ¿no?, que en nosotros no hay nada bueno, que ni por nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra capacidad intelectual, es imposible alcanzar la gracia, la misericordia de Dios. Entender que no lo merecemos y que tenemos que acudir entonces al sacrificio, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, hermanos, necesitamos humildad. Y creo yo que eso es lo maravilloso del capítulo 7, ¿no? Y esta última parte en la cual reflexionamos. Era un hombre que dice, como el apóstol Pablo, ¿no?, que no estamos hablando de cualquier persona, pero decir: miserable hombre de mí, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no tengo que hacer, eso sí hago. Esa lucha, y esa lucha que tenemos nosotros. Y esto nos ayuda, hermanos, a entender entonces que todos nosotros estamos en una lucha constante. Que aquí no existen, hermanos, los supercristianos, ¿no? Que aquí no existen los cristianos perfectos, aquellos que ya alcanzaron ciertos niveles, ¿no? Ya alcanzaron la santidad. Todos, hermanos, estamos en una lucha constante, pero eso se requiere de humildad, de sinceridad delante de Dios. A las personas, por supuesto, que las podemos engañar, pero a Dios no la podemos engañar. Señor, tú me conoces con mis debilidades. Tú me conoces, Señor, con aquellas cosas con las que estoy luchando y necesito cambiar, necesito que me ayudes, ¿no? Y es importante reconocer esto. Para creer entonces en Cristo y ser transformados a su imagen, tenemos que fijar nuestra mente en las cosas espirituales. ¿En qué estamos enfocados, hermanos? ¿Cuál es nuestro enfoque? Tenemos nuestra mente, nuestras vidas se enfocan en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Ahora, por favor, no me malinterpreten, ¿no? No estoy diciendo que entonces lleve una vida de monje, ¿no? Y que esté las 24 horas, 7 días a la semana, leyendo su Biblia, orando en ayuno. A eso no me estoy refiriendo, pero sí es importante, hermanos, que constantemente tengamos un contacto con la palabra del Señor, que tengamos comunión con Él, que nos estemos edificando. Lo he dicho, hermanos,
nuestra generación, esta generación que estamos viviendo, creo yo que no tiene excusas para no edificarnos, ¿no? Yo lo he dicho, si a usted no le gusta leer la Biblia, pues entonces póngala en audio, ¿no? Ahí está en audio. Y usted está haciendo sus quehaceres, está en el trabajo, no sé, y de repente pueda escuchar la palabra de Dios. Pero usted se está edificando, está en un constante contacto con la palabra del Señor y pensando y teniendo en mente entonces las cosas espirituales, en las cosas de arriba, en donde tenemos puesta nuestra mirada, mis hermanos, ¿no? En las cosas de esta tierra, en los afanes de esta tierra, o en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Por supuesto, no podemos deslindarnos de este mundo. Hay cuentas que pagar, ¿no? Hay que trabajar, hay que esforzarnos. Pero que nuestra prioridad, hermanos, en nuestra vida sea las cosas de arriba, que tengamos siempre nuestra mirada puesta en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Por supuesto, hay que esforzarse en esta vida, hay que trabajar duro, hay que estudiar, no hay que esforzarse, hay que hacerlo con excelencia, pero siempre teniendo nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Tenemos que aprender a meditar en el Evangelio y a pensar en él hasta que se vuelva real en nuestros corazones y se convierta en el fundamento de todo lo que hacemos. Esto es importante, ¿no? Por eso yo insisto, hermanos, cuando terminamos un libro, ¿no? De estudiar algún libro de la Biblia, y yo he dicho, ¿no? Por favor, ya no se olvide de ese libro, ¿no? Es decir, bueno, ya no lo voy a leer porque ya lo estudiamos, ¿no? Al contrario, hermanos, tenemos que hacer relecturas y leer. Esta es una fuente inagotable de la cual vamos a seguir aprendiendo, ¿no? No podemos olvidar Gálatas, no podemos olvidar Filipenses, no podemos olvidar Éxodo, no podemos olvidar el libro de los jueces, ¿no? Tenemos que seguir leyendo, profundizando, releyendo, ¿no? Y vamos a observar nuevas cosas. Porque esta es una fuente inagotable, hermanos. Es la palabra del Señor, y es importante que tengamos entonces este contacto, ¿no? Que constantemente la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Con mi esposa lo hablaba hoy en la tarde y hablábamos sobre cuántas mentiras se nos dijeron o se nos han dicho en nuestras vidas, pero se han repetido tantas veces estas mentiras que no las hemos creído, ¿no? Se repitieron tanto en nuestras vidas que no las creímos. Es importante que tengamos contacto con la palabra del Señor, que penetre nuestros corazones, porque estas son verdades, hermanos, verdades maravillosas que cambian y que transforman. Espero en Dios que puedan penetrar nuestras vidas, nuestros corazones, que transformen nuestras vidas. Siempre, muchos han creído que el corazón de Romanos capítulo 8 encontramos el secreto para realmente aplicar el Evangelio a nuestros corazones y así ser profundamente transformados, y que el resto de Romanos nos muestra cómo se ve ese cambio de manera práctica. Rogamos al Señor para entrar entonces en esta segunda etapa, en esta segunda maravillosa etapa de esta carta, y que nuestro corazón, hermanos, esté fascinado con el Evangelio, que queramos saber más del Evangelio, conocer más del Evangelio, que nuestra mente sea moldeada por el Evangelio y que nuestra vida también sea transformada por el Evangelio. De toda la Escritura, Romanos es tal vez el libro del que más se ha escrito, probablemente, ¿no? De este libro se ha escrito muchísimo,
mis queridos hermanos, por la riqueza. Abarca temas muy controversiales. Así que es interesante porque nos vamos a encontrar con cuestiones desafiantes, ¿no? En este transcurso de este estudio del libro de Romanos. De los capítulos, y con esto concluyo, hermanos, en esta noche, del capítulo 9 al capítulo 11 se consideran capítulos difíciles, complicados, ¿no? Algunos han dicho que son los capítulos más difíciles de toda la Biblia, ¿no? Son desafiantes, del capítulo 9 al capítulo 11, tanto para entenderlos como para apreciarlos, por lo que pues trataremos, ¿no?, de explicarlo de la mejor manera, tener un acercamiento responsable. Estas enseñanzas, hermanos, no tienen, y esto me gustaría también dejarlo claro, porque estas enseñanzas no tienen la intención de ser exhaustivas ni tener la última palabra en cuanto a la carta, ¿no? Es decir, esta es la última palabra, para nada, mis queridos hermanos. Vuelvo a decirlo, hay que reconocer que hay ciertos capítulos, ciertos pasajes complicados donde hay diferentes tipos de acercamiento. Nosotros vamos a tomar un acercamiento, pero esta no es la última palabra, ¿no? Y es importante, creo yo, entonces resaltar esto. No profundiza, o no vamos a profundizar como lo haría un comentario, ni tampoco interactuamos detalladamente con estudios históricos o recientes, ¿no? Esto no es de una manera detallada como se haría de repente en un seminario bíblico o en un seminario teológico. Aquí lo que vemos son pinceladas, pero es importante, hermanos, que podamos entender nuevamente de una manera responsable la palabra de Dios. Es una guía entonces expositiva que abre las escrituras y sugiere algunas maneras en que se pudiera aplicar a nosotros hoy en día. Así que le pido un gran favor, ore por mi vida. Se viene esta nueva etapa, vamos a entrar a estos nuevos capítulos que creo yo que van a ser de gran bendición para nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a concluir en esta hermosa noche. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu palabra, porque es una fuente inagotable de la cual podemos aprender día tras día. Señor, ayúdanos a amarla, a amar tu evangelio, a comprenderlo, pero también, Señor, a practicarlo. Señor, en estos tiempos es tan fácil distraernos con tantas cosas, con los afanes, Señor, de la vida, con el entretenimiento. Señor, ayúdanos a estar enfocados en tu evangelio, estar enfocados en las cosas de arriba, en las cosas que realmente traen un beneficio a nuestras vidas. Yo te agradezco, Señor, con todo mi corazón por el esfuerzo de mis hermanos de conectarse, de querer aprender más de tu palabra. Señor, te ruego que esa pasión siga en nuestras vidas, por querer conocer más de ti, por querer conocer más de tu palabra. Señor, te ruego que nos guardes, nos protejas en este resto de semana. Guarda a mis hermanos en su salida, en su entrada. Guárdale, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has sostenido. Y es por tu gracia, Señor, y por tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué privilegio que nos hayan podido acompañar, mis queridos hermanos, esta noche. Les animamos a que sigan adelante los días miércoles a las 8 de la noche. Sigan orando, por favor, por nosotros. A veces tenemos, cuando no hemos transmitido, a veces tenemos cuestiones, hay problemas con el internet, ¿no? Hay cosas que se nos salen de la mano. Les ruego, ¿no?, que siempre el Señor provea para todas nuestras necesidades. Pues quisiéramos de repente tener un mejor programa, una mejor cámara. Así que les rogamos sus oraciones, mis queridos hermanos, para que podamos mejorar. Y pues hay cosas, vuelvo a repetirlo, que se salen de nuestras manos, pero rogamos por favor sus oraciones. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Comparta también los videos, de esta manera nos apoya mucho. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.